Bueno, vamos a dar comienzo. Hoy sí, vamos a dar comienzo una vez más. Hoy es un día donde todo el mundo celebra la resurrección de nuestro Señor, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que es cada día, ¿no? Una celebración de saber que Él resucitó. Pero así también, de manera que lo vamos a recordar y tenerlo también presente, nos hace también pensar lo que hizo Jesús y por qué lo hizo, ¿no? Así que vamos a ponernos en pie todos, vamos a orar. Y Juanma nos va a dirigir en oración. Sí, Padre Santo, estamos muy alegres, gozosos, Señor, de que tú has resucitado, Señor, de que tú estás vivo, que tú eres un Dios vivo y tú habitas en cada uno de nosotros, Señor, y queremos exaltarte y agradecerte, Señor, todo lo que tú has hecho en la cruz, todo lo que tú has hecho por nosotros, Padre. Y con esta alabanza, Señor, queremos que tú te exaltes, que te llenes de toda gloria, de todo honor, Padre Santo, y que derramemos en esta tarde nuestros corazones para ti, Señor, que podamos exaltarte con todas nuestras ganas, con toda nuestra alma, nuestro corazón, Señor. Y que tú, Señor, te muevas en este lugar, Padre Santo. En tu santo y bendito nombre te lo pedimos. Amén. 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 Celebremos a Cristo. Celebrar a Cristo.
darte las gracias por tu misericordia, Señor. Por esa resurrección, Jesús. Por tu misericordia, Señor, resucitaste. Resucitaste, Señor, y nos diste la vida eterna. Y nos diste la victoria, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Hoy es el día de alabarte, de bendecirte, de exaltar tu nombre, de celebrarte, Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Qué significa hoy para ti la cruz? Cordero que sufrió.
Señor. Tómate un momento y adórale y habla al Señor. Y lo que dije antes, que pregunté qué es para ti esa cruz. Hemos cantado y lo estamos cantando de muchas maneras. Pero para ti personalmente, ¿qué significa esa cruz? Y díselo a Él, adora al Señor y dale gracias. Quizás no puedes decirlo en público, pero el Señor sabe. Díselo a Él. Seamos agradecidos con Él. El Señor es maravilloso. Su presencia está entre nosotros, iglesia. Solo tú, Jesús. Solo tú, Jesús, puedes obrar. Solo tú puedes hacer algo, Señor, en nuestras vidas. Tú eres digno, Señor. Vamos a seguir exaltando su nombre. Por siempre y para siempre. Suya es la gloria.
oh, vivo está, vivo está, por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es designado, vivo está, vivo está, por siempre a Él la gloria es, por Gloria a ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Cristo está vivo. Aleluya. Amén. Podíamos estar aquí toda la tarde exaltando su nombre, cantándole a Él. Podéis tomar asiento un segundo. Vamos a continuar con la alabanza. No hemos terminado todavía este tiempo. Simplemente vamos a hacer algo distinto. A ver si me deja. Quisiera leer un texto en Primera de Pedro, lo tenemos muy fresquito. Y dice así en el verso 3: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. ¿Qué hizo? Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza, ¿cómo? Viva. Una esperanza viva. ¿La gente tiene esperanza? ¿En qué? En estos días que vemos muchas cosas, ¿no? Y eso está vivo. No, ¿verdad? Nosotros tenemos una esperanza viva. Gloria al Señor. Jesús está vivo. Y por medio de su misericordia, su gracia, es que podemos celebrar este día de resurrección con esa esperanza que algún día Él volverá. Y tenemos la salvación. Esa es nuestra esperanza en Él, que nos ha dado salvación y vida eterna. Amén. Los niños pueden ir pasando a su escuelita dominical. Quisiera saber si hablando así se escucha todo bien fuera. ¿Lo escucháis fuera? Perfecto. Es evidente que el tema de esta tarde tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si os lo podéis imaginar la cara que puso Tomás cuando alguien le dijo: Tomás, ¿sabes? El Señor no está en la tumba, ha resucitado. ¿Y qué le dijo Tomás? Como yo no lo vea y metan mis dedos ahí, yo no lo creo. Si no lo veo, y el Señor dice: benditos los que no vieron y creyeron. Nosotros no lo hemos visto, pero sabemos de las repercusiones y de los resultados que la fe en el resucitado ha tenido en nuestras vidas
y en la vida de muchas personas. Os invito hoy a meditar en esta resurrección del Señor, basándonos en un versículo de 2 de Timoteo 2:8, que nos dice: acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Eso le escribe el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Os lo tengo que confesar, que cada vez que yo predico sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, yo me siento abrumado y me siento superado. ¿Cómo voy yo a poner en palabras, siendo lo que soy, un simple ser humano, una persona como cualquier otra, cómo voy a poner yo en palabras algo tan sublime como la resurrección del dador de la vida? ¿Cómo puedo hablar de una forma adecuada sobre aquel que se levantó de los muertos? ¿Cómo podemos poner en palabras algo tan grandioso si hablamos de la victoria definitiva sobre el poder tremendo y oscuro de la muerte? ¿Cómo dibujar el poder de la luz que desafía y vence a la oscuridad? Lo que sí me ayuda a predicar una y otra vez sobre este hecho que no se puede medir es el pensamiento de que Dios respalda y bendice de una forma muy especial esta enseñanza. Mira, si Dios hubiese hecho que el poder de un mensaje así dependiera del predicador, de su labia o de su estilo, yo creo que habría elegido que la resurrección, la más grandiosa de las verdades, hubiera sido proclamada por ángeles y no por los hombres. Pero al margen de aquellos ángeles que hablan con las mujeres que van a la tumba, al margen de eso, los ángeles se callan. Y a partir de ese momento son las mujeres, son los discípulos, con todas sus fallas, con todo el susto que llevaban en el cuerpo, los encargados de decirle a todo el mundo que Jesús había resucitado. Entonces, la cuestión no es cómo lo decimos, sino que lo digamos. De aquellos 500 que lo vieron ascender al cielo después de los 40 días que Él pasó entre nosotros después de su resurrección, había gente muy sencilla como tú y como yo. Pero cuando años después se escribe de la resurrección del Señor, dice, de aquellos de los cuales muchos viven, pregúntale a ellos. Y cualquier persona sencilla podía hablar del poder de la resurrección, del poder del resucitado en su vida en particular. Entonces, a mí me gustaría que comenzásemos a hablar sobre la revelación, y lo he titulado La revelación antes y ahora. Tanto los pastores como cualquier creyente no tenemos nada más que decir que lo que la Biblia misma pone de manifiesto, revela sobre la resurrección de nuestro Señor. Ese es nuestro testimonio del hecho de que Jesucristo, descendiente de David, aquel hombre que andó entre nosotros, resucitó de entre los muertos. Da igual si tú cuando hablas de eso escribes una poesía, no importa que lo proclames en prosa o que lo cantes o que solamente lo cuentes en voz baja o que lo difundas por las redes sociales. No importa que te pongas a filosofar acerca de ello ni que lo escribas de manera que un niño lo pueda leer y entender. La cuestión es que el Señor resucitó. Dilo conmigo. El Señor resucitó. Y es la suma y la sustancia de todo lo que nosotros tenemos que decir y de nuestro testimonio. Porque dice el apóstol que si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe y nuestra esperanza. Es una locura. El Señor resucitó. Y cuando nosotros decimos eso, estamos hablando ni nada más ni nada menos que de nuestro Salvador. Este texto que estamos tratando se encuentra, como ya antes dije, en una de las cartas que Pablo le envía a Timoteo. El apóstol es anciano y él está preocupado por ese joven Timoteo,
porque era un chico que había predicado, se cree que con notable éxito, y él lo considera en algunos aspectos como su sucesor. Es decir, Pablo ya es viejo, ya está mayor, ya no puede, sabe que su final se acerca, y entonces le escribe a Timoteo, a su hijo espiritual, y él está preocupado por el hecho de que su hijo espiritual predique lo mismo que él como padre espiritual ha predicado. No quiere que de ninguna manera él adultere ni cambie el evangelio. ¿Sabéis? En los días de Timoteo estaba en boga una tendencia, y yo creo poder decir que la misma tendencia existe hoy también, de tratar de huir de la simplicidad del evangelio hacia nuevas tendencias. Lo nuevo. Escuché a uno que decía que, y tú dices, ¿qué evangelio es ese? ¿No? Entonces hay nuevas revelaciones, la tendencia hacia nuevas interpretaciones, se buscaba algo más filosófico, se busca muchas veces algo que sea más rompedor, o algo que esté sencillamente más actualizado. Y la palabra que Jesucristo había predicado al pueblo común, aquella gente ya no les parecía suficientemente sofisticada, los cultos querían rodearlo de algún tipo de niebla de pensamiento, de especulaciones humanas. Pero queridos, hay hechos centrales que constituyen el evangelio tal y como lo expresa Pablo en 1 Corintios 15. Dice: porque os he enseñado que en primer lugar lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. O en otras palabras, nuestra salvación, nuestra redención depende de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. El que crea sencillamente en estas verdades ha creído en el Evangelio, y creyendo en el Evangelio una persona es eternamente salva. No hay que darle más vueltas, porque esto es lo que dicen las Escrituras. Pero los hombres, queridos, y nosotros somos parte de la humanidad. La humanidad quiere novedades. A veces hay modas, ¿verdad? Yo me acuerdo que había una moda de ponerle a los pantalones, a los jeans, una franja de colores por debajo, con flores. ¿Cuántas bandas de esas cosí yo en mis pantalones? ¿No? Ahora la moda es romper los pantalones, lo cual me parece perfectamente bien. Tú rompe los pantalones, los jeans, no pasa nada. Estás al día, ¿verdad? Se buscan modas. Y los hombres, aunque queramos novedades, ¿sabéis? Otra cosa, muchas veces no se puede soportar la trompeta, la voz del Evangelio, que esté emitiendo siempre el mismo tono. Lo que se desea es alguna fantasía fresca, un Evangelio con variantes, ¿vale? No siempre lo mismo. No me vengas a decir que Jesús murió en la cruz y que resucitó al tercer día, porque yo eso me lo sé de memoria. Dime otra cosa, por favor. Dame Evangelio con variantes. Y esa es la melodía que se está buscando. El intelecto es, como dicen por ahí, es progresista, ¿no? Por lo tanto, así piensan, deben de ir por delante de los antepasados. Por lo tanto, creen que cosas como que Dios se hizo hombre, que Él busca de nosotros una vida santa, una muerte expiatoria que tuvo allí, una resurrección literal, se ponen a pensar en eso y dicen, mira, oye, este mensaje ya está un poquito rancio. Así que la supuesta mente cultivada tiene hambre de un cambio y no quiere más ese maná. Y no solamente hoy, amados, sino que incluso en los días de Pablo se manifestaba ya esa tendencia tóxica. Por eso siempre se ha tratado, ya en aquel entonces, de rebajar la historia y convertirla en misterios, en parábolas, en simbologías, y se esforzaban en encontrar un significado espiritual, hasta que era tan espiritual todo que se negaban los hechos reales. Buscando un significado profundo,
se pasaban por alto el hecho histórico. Pero nosotros, queridos, no somos de los que no creen en la historia. Nosotros somos creyentes que se basan en hechos históricos y no creyentes que se basan en hechos histéricos. Porque cuando tú dejas la historia, te metes en la histeria. Y entonces ahí absolutamente todas las locuras son posibles. La Biblia se hace eco en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo de unos tales Himeneo y Fileto. Llamar a su hijo Fileto es un pecado, ¿no? Himeneo y Fileto. Y entonces Pablo le escribe a Timoteo: evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección, se refiere a la resurrección de los creyentes, que la resurrección ya tuvo lugar. Mira, si esto que yo estoy viviendo es mi resurrección, pues me rompes la ilusión. Himeneo y Fileto eran unos rompedores. Decían: cuando tú te entregas a Cristo, ya has resucitado. Pues tío, menudo cambio, ¿eh? Sigo igual de gordo, me sigue doliendo el estómago, la cabeza, me canso, tengo rabietas, soy tan humano como antes. ¿Cómo me dices tú que...? No, es que mira, la resurrección la tienes que entender desde una perspectiva más filosófica. La cosa es que esos hombres desviaron la resurrección, pretendían convertirla en algo muy profundo y místico y quitaron de medio la resurrección real e histórica. Entre muchas personas todavía hay un anhelo de nuevos significados. Cuando alguien quiera hablar contigo y pretenda refinar antiguas doctrinas o espiritualizar hechos literales, ten en cuenta de que lo que están haciendo es arrancándole a la verdad el corazón y te van a ofrecer un cadáver relleno de hipótesis, especulaciones y esperanzas extrañas. Si, por ejemplo, se quita el infierno del medio y se ofrece una aniquilación del malo, como un conocido cantante evangélico está ahora propagando por nuestro país, no responde ese nuevo enfoque doctrinal a un mensaje más favorable a esta época. Oye, qué bonito sería no tener que predicar del infierno, ¿verdad? Y decir, no, el infierno no existe, todos pa'l cielo, todos... Eso sería guay, ¿no? Poderle decir a todo el mundo que todos están en el carro, que todos van a ser salvos, que todos van al cielo. Pero la Biblia no enseña eso. Pero Natanael, ¿cómo es que tú estás enseñando esas cosas tan antiguas? No son antiguas, son eternas. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Amén, amén, queridos. Entonces, ante el mensaje original de Cristo, muchos buscan variantes. Lo importante del mensaje de Cristo en la cruz es que si Él no muere y no resucita, no hay perdón de pecados. Y tú no puedes estar firme delante de Dios, sino que estás condenado. El mensaje del Evangelio es que Dios soluciona el problema del pecado, el problema de la separación entre el hombre y Dios. El mensaje del Evangelio no es que a ti te va a ir mejor. No es que tú te vas a hacer rico. No es que tú vas a estar siempre sano y mono y todo lo que tú quieras. Ese no es el Evangelio. Esas son variantes tóxicas, dementes. ¿Lo has pillado? Vale. Y si no, replay. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo está realmente empeñado en que Timoteo y nosotros también se mantenga firme en el mensaje de siempre. Eso es, de que entendiera y asumiera su claro significado. Y ese es el hecho de que Jesucristo, el descendiente de David, murió y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y dentro del contexto de este versículo se registran algunos hechos que son centrales, que son importantes para nosotros como cristianos. En primer lugar, está aquí la gran verdad de que Jesús, el Hijo del Altísimo, fue ungido por Dios. Ungido por Dios. El apóstol lo llama Jesucristo, es decir, Jesús
el ungido, el Mesías, el enviado por Dios, y lo llama también Jesús, que significa Salvador. Esa es una gran verdad, que aquel que nació de María, que fue puesto en el pesebre, que nos amó y vivió y murió por nosotros, es el Salvador del mundo, de los hombres, ungido por Dios Padre. Y no tenemos ni un momento de duda sobre la misión, sobre el oficio, el designio de nuestro Señor Jesús. De hecho, la salvación de nuestra alma depende de que Él haya sido ungido por Dios, de que Él haya sido sellado por el Señor para ser el Salvador de los hombres. Este Jesucristo era y es real y verdaderamente hombre. Y Pablo dice que era del linaje, es decir, de la descendencia de David. Es cierto que era divino, que su nacimiento fue diferente al de los demás hombres. Aún así, fue en todos los aspectos partícipe de nuestra naturaleza humana, y eso también lo creemos. No somos de los que espiritualizan la encarnación y suponen que Dios estaba aquí como un fantasma, o que toda la historia no es más que una leyenda instructiva. No, queridos, Dios vivió físicamente entre nosotros. Él fue hueso de nuestro hueso, fue carne de nuestra carne, y nosotros amamos a ese Dios que hizo carne, y en Él depositamos nuestra confianza. Ese ungido al que Dios había escogido caminó por nuestras calles, respiró nuestro aire, bebió nuestra agua y sudó igual que nosotros. Jesucristo, el Salvador ungido, aquel que Dios escogió. En el texto leído también está implícito que Jesús murió, ¿verdad? Pues no podría resucitar de entre los muertos si no hubiera muerto antes. Jesús murió. La crucifixión no fue un engaño, y la herida en su costado con una lanza fue la prueba más clara y evidente de que aquel hombre estaba muerto. La lanza lo perforó, y dicen las Escrituras que de ahí fluyó sangre y agua, es decir, que ya se había separado la sangre, los glóbulos rojos del agua. Y eso solo ocurre con un cadáver. Como un hombre muerto fue bajado de la cruz, fue puesto en la tumba. Y yo me imagino aquel cuerpo flagelado, castigado, totalmente desposeído de sangre, totalmente pálido. Y fíjate cómo está manchado de sangre con sus heridas. Imagínate, ¿te acuerdas de las heridas que él exhibía? La cabeza estaba toda llena de arañazos, de aquellas espinas que le habían clavado, la sangre coagulada, las manos o las muñecas horadadas, así como los pies por unos clavos tremendos. La espalda era una masa sanguinolenta de cuando le habían castigado por causa de esos latigazos, y aquí en el costado tenía esa tremenda agujero, el corte de la lanza que lo perforó. Y ahora imagínate cómo lo bajan de la cruz y cómo aquellas mujeres piadosas lo envuelven con ternura en lino fino y lo conducen a esa tumba para que pase su sábado solo en el sepulcro excavado en la roca. Y como muerto que estaba, lo pusieron allí. Luego los romanos hicieron rodar aquella losa pesada y lo dejaron con guardias sabiendo que estaba muerto. Después es cuando viene la grandiosa verdad de que tan pronto como el tercer día llegó, apenas salió el sol, el Señor se levantó, poderoso, glorioso. Había tenido una batalla en el Seol, había ganado, había cogido la llave de la muerte y la tenía en su mano. Su cuerpo no se había descompuesto, no era posible que él viera la corrupción, pero incluso así había estado muerto, y por el poder de Dios, por su propio poder, por el poder del Padre y del Espíritu, antes de que saliera el sol, su cuerpo muerto fue vivificado. No sé si nos lo podemos imaginar debidamente cómo él salió de la tumba, pero imagínate ese corazón que estaba agarrotado, que había dejado de latir de pura presión, porque no podía bombear la sangre
porque no había oxígeno suficiente. Cuando tú mueres en una cruz, no mueres desangrado, tú mueres asfixiado, porque todo empieza a descomponerse y tus pulmones empiezan a llenar de agua. Y tú no puedes respirar más. Toda la sangre estaba coagulada y tú imagínate que ese corazón agarrotado, sufrido, empieza ¡bum! 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 Y de repente, aquella sangre que ya estaba muerta, comienza a fluir por las venas, el cerebro despierta y milagro, el alma vuelve y a través de los canales coagulados de las venas, la sangre vital comenzó a circular de nuevo, el alma del Redentor toma de nuevo posesión del cuerpo y él vuelve a vivir y allí estaba dentro del sepulcro tan verdaderamente vivo en todas sus partes como lo había estado siempre, literal y verdaderamente, con un cuerpo material. Salió de la tumba para vivir aquí hasta la hora de su ascensión. ¡Qué milagro! ¡Qué cosa tan grande! Y esta es la verdad que debe de ser enseñada. Este es el hecho histórico del que fueron testigos los apóstoles. Y esta es la verdad por la que muchos dieron su vida. Cuando les preguntaban si el Señor había resucitado, sí. Y cuando los echaban a los leones, no les importaba porque el Señor resucitó y Él había dicho que Él volvería por nosotros, que estaríamos en su presencia, que la muerte no era el final. Este es el hecho histórico que le rompió a la muerte. ¿Qué le rompió a la muerte? ¿La cara? El poder, el aguijón. La muerte se quedó sin aguijón. ¿Tú has visto alguna vez una avispa sin aguijón? Es como una mosca. Solo hace cosquillas. Un bicho de esos sin aguijón no hace nada. Poliniza un poquito, quizás, no sé si las avispas polinizan. Las abejas sí. Imagínate, la muerte sin aguijón no sirve sino para hacer lo que su Señor le manda. Y eso sucedió en ese momento. Pero todo eso, claro, todo eso tiene ciertas consecuencias. La resurrección tiene consecuencias y las voy a tratar, aunque sea algo superficialmente. Y en primer lugar, queridos, la resurrección de nuestro Señor es la prueba tangible de que hay otra vida. Hay otra vida, que todos digan amén. ¡Hay otra vida! Amén, amén. No sé si conocéis a ese... Hubo un viajero interestelar, uno que viajaba entre las estrellas. Pero esto es verdad lo que os estoy diciendo, no es ciencia ficción. Y ese viajero interestelar dijo un día, en la casa de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, voy a prepararos un lugar para que estéis también donde yo estoy. Y también les dijo, un poquito más y no me veréis. Y otra vez un poquito y me veréis, porque yo voy al Padre. Queridos, nuestro maravilloso viajero, el Señor, no solamente viajó entre las estrellas, entre la casa del Padre y nuestra casa, sino que se nos cuenta en esta historia de su muerte y resurrección que viajó a otro lugar también. Viajó al país desconocido de la muerte. Estuvo allí, allí habló, allí dice que predicó. Y después de 3 días, tal y como él lo había dicho, volvió. Y no hay duda de que hay otro estado para la vida humana, pues Jesús ha estado, en ese lugar y ha regresado de ahí. No tenemos ninguna duda en cuanto a una existencia futura, porque Jesús existió después de la muerte. No tenemos duda de que existe un paraíso de felicidad y también un infierno atroz, porque Jesús estuvo en ambos lugares y regresó, aunque nos ha dejado de nuevo. Esa vuelta para quedarse con nosotros es algo que Él nos aseguró, y como todo lo que Él ha dicho es verdad, nosotros decimos, amén, confío en ti, Señor, tú vas a volver.
Su regreso de entre los muertos es para nosotros una garantía de existencia después de la muerte y nos alegramos por ello. Su resurrección es también la prueba de que estos cuerpos tan frágiles que nos dan cabida a nosotros vivirán de nuevo y se elevarán a una condición superior. ¿Por qué? Porque el cuerpo de nuestro Señor Jesús, después de resucitado, no era un cuerpo fantasmal. No le dijo a Tomás en un momento, tócame. Y no le dijo a las mujeres en un momento, no me toques. No desayunó con los suyos. No le dijo a Tomás, mira mis heridas, mete tu mano en mi costado. ¿Qué engaño es posible aquí? También les dijo en Lucas 24, 41 al 42, dice, y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Lo hizo para demostrar que su cuerpo era un cuerpo real. Yo no sé cómo tú te has imaginado el cielo cuando eras un niñito o todavía. Yo me lo imaginaba el cielo más o menos, que yo era un ángel gordinflón, de esos que tienen dos alitas así, ¿sabes? Y que llevan una lira todo el tiempo y que están entre las nubes, ¿no? Digo, menuda humedad, tendrán reuma. De eso nada, el cielo no son nubes. Cuando la palabra nos habla del cielo, ¿qué nos dice? Calles, edificios de oro, nos habla de un festón que tendrá lugar, que son las bodas del Cordero. Es una pasada, es todo muy material. Y el Señor Jesús lo demuestra. Es diferente, es muy diferente, pero es material. Ahora bien, el cuerpo del Señor, cuando Él resucitó, en su estado resucitado, no mostró toda la gloria, ni mucho menos. Si lo hubiese hecho, se contaría que Él mostró su gloria y todos los que estaban alrededor, ¿qué les hubiera pasado? Se hubieran caído y algunos no se habrían vuelto a levantar. Sin embargo, algo de la nueva realidad ya asomaba en su cuerpo. Ya no era despreciado y rechazado por hombres, sino que cierta gloria estaba rodeándolo. Y es evidente que el cuerpo resucitado pues pasaba de un lugar a otro en un solo momento, aparecía y desaparecía a voluntad. ¿Cómo nos gustaría esto, eh? Imaginaos eso. De aquí, psop, nos pasamos a Rincón. Psop, estamos en Málaga. Psop, estamos en Madrid y no nos coge ningún policía por el camino. Ni COVID ni nada. Tremendo, tremendo. Es decir, el cuerpo del Señor estaba más allá de las leyes que impone la física. Y yo no creo que Él sintiese hambre, cansancio, dolor. Comió para demostrarle a ellos algo. Es como dije esta mañana en la predicación en Benamargosa. La puerta de la tumba estaba abierta, pero no fue para que Jesús saliera, sino para que los suyos entraran y se convencieran de lo que estaba pasando allí. Amados, también de nuestro cuerpo se dirá dentro de poco, fue sembrado en debilidad, ha resucitado en poder. Fue sembrado en deshonra, ha resucitado en gloria. Entonces, demos por segura una vida futura, diferente, gloriosa, no por lo que nosotros hacemos ni haremos, sino porque Jesucristo lo ganó para nosotros. Lo ganó para nosotros. ¡Qué tremendo! No sé si alguna vez has dudado en relación con el mundo venidero en cuanto a si puede ser cierto que viviremos eternamente. ¿Sabes? Esto es un punto que hace a la muerte como algo terrible para los escépticos, porque no ven más allá de la tumba. Ahora bien, la mejor ayuda para estar seguros es poner nuestra confianza en el hecho de que Jesús murió y resucitó. Y este hecho es algo demostrado mejor que cualquier otro acontecimiento de la historia. El testimonio de ello es mucho más fuerte de cualquier cosa que esté registrada secularmente o en los registros sagrados. Siendo cierta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, podéis estar seguros de que el mundo venidero existe. Y esto es un aspecto, queridos hermanos, que nos debería de llenar de gozo. Imagínate, el Señor ha preparado para ti un hogar. Imagínate,
es lo más, porque lo hizo Él y lo preparó para ti. Y no es andar de nube en nube, es realmente algo físico, algo tangible, algo que Él ha preparado. Y sabes, otra cosa que su resurrección deja muy claro es que su palabra es verdad. Su palabra es verdad. ¿Sabes? Él mismo había dicho, destruid este templo, este cuerpo, y en 3 días lo reedificaré, ¿no? Mirad, ahí está él. El templo de su cuerpo ha sido reconstruido. Incluso había dado esto como señal de que, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y que luego volvería a la vida. Y esa señal anunciada también se cumplió. Mira, supón que Él no hubiese resucitado. Entonces, jamás podríamos haber creído en la verdad de una obra como la que Él afirmaba haber hecho. Es decir, había cumplido con la misión de ser nuestro Redentor de la muerte y del infierno. ¿Cómo podría ser Él el que nos rescate de la tumba si Él se hubiese quedado en la tumba? Pero Él resucitó. Aleluya. Aleluya. Él resucitó. A la muerte Él venció. Su resurrección, queridos, es el sello perfecto de su obra. Cada una de sus palabras siguen siendo verdad. No podemos dudar del Señor que superó a la tumba. Todo lo que Él dijo se cumplió. Todo lo que había sido escrito sobre Él se cumplió. Todo lo que Él dice se cumplirá. Y todo lo que ha sido escrito con Él se cumplirá. Y dentro de no mucho tiempo lo veremos regresar a la tierra a recoger a los suyos. Y que se queden con este local. Y que se queden con lo que quieran. Nosotros nos vamos a casa. El otro día estaba escuchando un testimonio realmente muy estremecedor, muy fuerte, de una persona en Colombia que ha tenido una vida terrible. Y una de las cosas que este hombre que se había convertido a Cristo repetía una y otra vez era: yo solo quiero estar seguro de que me voy a casa, de que me voy con Él, con el que ama mi alma. Y tú decías, qué bonito. Y una y otra vez lo decía, yo solo quiero estar seguro de que me voy a casa. Y yo pensaba, hermano, gózate, puedes estar seguro, te vas a casa, y si no te vas a casa es porque Él te viene a buscar primero. Entonces, queridos, también en su resurrección es que el Padre acepta su sacrificio. ¿Sabes? Es algo tremendo cuando Dios Padre permite que Cristo suba a la cruz y que muera de esa forma tan cruenta en nuestro lugar, cargando nuestro pecado, y la sentencia es ejecutada, y luego Él se levanta de los muertos. ¿Sabes? Es porque el sacrificio ha sido aceptado. Si Él se hubiera quedado en la tumba, es que Dios no hubiese aceptado ese sacrificio. Pero eso significa que el sacrificio ha sido aceptado. ¿Y sabes lo que eso significa? Que tú y yo hemos sido justificados. Somos justos delante de Dios. Como esta mañana predicaba en Benamargosa, mira, nuestro pasado está olvidado. ¿Sabes lo que hace Dios? Dios nos reformatea. Tú has cogido un disco duro que tiene un montón de cosas ahí de basura y tal, y entonces viene alguien como uno de mis hijos y dice, esto no sirve para nada, hay que reformatearlo porque tiene mucha basura, tiene virus, tiene todo. Eso es lo que hace el Señor con nuestra vida. Lo reformatea, que luego ya parece que es más grande, que todo le cabe, todo funciona, todo va bien. Eso es lo que Él quiere hacer con nuestra vida, borrar todo el pasado, darnos una seguridad tremenda en cuanto al futuro y estar presente aquí con nosotros. Y el hecho de que Él haya resucitado es que el Padre aceptó el sacrificio. Él pagó nuestros pecados, pagó nuestras miserias. Nosotros no tenemos que ser ni mejores ni peores, ni subirnos por la pared, ni nada.
sino confiar en que Jesús lo hizo todo. Creer en Él, rendirnos a Él. Y de esa forma todo queda claro. Ya no hay más reclamaciones legales, somos libres. Y lo último que me gustaría apuntar, aunque ya lo he nombrado, es que la resurrección de Cristo es a la vez una garantía de que nosotros resucitaremos también. ¿Quién dice aleluya? ¡Aleluya! ¿A quién le gustaría resucitar? Eso va a ser una pasada. A mí me gustaría más el rapto. Así no tengo que pasar por la muerte, porque la muerte es un trago amargo a veces, ¿no? A veces no te enteras, pero muchas veces es un trago amargo. Y la ves venir y tú dices, uy, 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 ¿no? Yo la he visto ya 2 veces así cerquita y me ha dado un chute de adrenalina. Y sabes lo que te pasa cuando la adrenalina te pilla, ¿no? Te pones así, ¿no? Y no era miedo ante la muerte, era adrenalina pura, porque la muerte es feísima, es una enemiga, ¿no? Aunque está amansada, pero cualquiera le gustaría tener un león aquí, aunque te digan que es manso, ¿verdad? De eso nada. Entonces, la resurrección garantiza nuestra resurrección. Cristo y su pueblo somos uno. Él es la cabeza ¿de qué? De la iglesia, de un cuerpo. Y dice la Biblia que fuimos crucificados juntos con Cristo. Fuimos sepultados con Cristo. Hemos resucitado con Cristo. Y nos sentaremos a la diestra de Cristo. Amén. Aleluya. ¡Qué pasada! Eso es tremendo. No es una historia para los otros, sino es algo que nos atañe a nosotros y que nos da una seguridad de la resurrección y de la vida eterna que el Espíritu Santo que vive en nosotros pone el sello, te anima, te lo vuelve a repetir, te lo vuelve a recordar. Amados, de la misma manera que Jesucristo llevó después de su resurrección una vida diferente a la que llevaba antes de su muerte, también nosotros, cuando vivimos en el poder de la resurrección, estamos llamados a vivir una vida diferente, una vida espiritual, una vida que ya no está orientada a lo que todo el mundo está orientado, sino que está orientada a lo eterno, a lo elevado, a lo noble, porque hemos resucitado de entre los muertos para no morir nunca más. Es decir, sí, algún día quizás nos lleven a la tumba. ¿Y qué? ¿Y qué? Mirad, yo a mi madre la amaba muchísimo, la quería mucho. Es que era una mujer que se dejaba querer, que siempre era amor, que cuando te pegaba así, así. Y era un caramelo andante. Ella se murió y en un momento dado yo derramé lágrimas, porque no fue una muerte bonita. Pero cuando nosotros la introdujimos en el nicho, allí en Málaga, y allí ponía Elena Romero Curbelo, de tal a tal año, yo nunca más volví allí. No fui ni a llevar una flor, ni a limpiar un día, nada de nada, porque mi madre no estaba allí. No estaba allí. Y yo sé que ella se está gozando con aquel que la salvó, porque su palabra es verdad. Algún día, queridos, y por eso no debemos de poner nuestro interés en las cosas sucias de este mundo muerto y podrido, sino que podemos dejar que nuestros corazones vuelen hacia arriba como pájaros que se escapan de su jaula. Podemos dejar atrás esas ropas, esas cargas agobiantes de nuestros pecados y debemos de vestirnos de luz y de la certidumbre de que realmente lo mejor de lo mejor está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina y lo que tenemos aquí es sencillamente un tiempo de entrenamiento para lo que será la eternidad. ¡Qué cosa más bonita! Gloria a Dios por su resurrección. Decid conmigo, el Señor resucitó.
¡Aleluya! Él ha resucitado verdaderamente. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué cosa más buena. Y que nos quiten lo bailado. Y que nos quiten lo bailado, porque Jesucristo ya lo hizo todo. Y nosotros estamos aquí para disfrutarlo, para disfrutarlo. Amén. Muy bien, queridos. Vamos a continuar con nuestro culto y con el mismo espíritu de atención y de reverencia. Vamos a celebrar la Cena del Señor. Es muy especial que caiga justo en este día, porque aquí, ¿qué es lo que recordamos? La última cena, y el Señor nos dice que lo celebremos, lo que esto significa, ¿hasta cuándo? Hasta que Él vuelva, hasta que Él vuelva. Yo le pido a Juanma, por favor, que pase adelante. ¿Timoteo está por alguna parte? Ah, sí, tú también, por favor, si ponéis la mesa ahí correctamente. Y para aquellos que nos están visitando, como todavía no nos conocemos, acceder a la Cena del Señor es algo exclusivo para aquellos que ya han sido bautizados por el bautismo de fe. Así que si tú no has sido bautizado de mayor, por favor, deja pasar el pan, deja pasar el vino, porque la palabra del Señor nos dice que debemos de saber discernir lo que estamos haciendo, y nosotros no tenemos la garantía de que una persona que no ha sido bautizada sepa discernir lo que eso significa. Entonces es mejor dejarlo pasar para que no se convierta para ti en juicio. Disfruta con lo que nosotros podemos hacer. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, se lo dio a los suyos y lo bendijo. Y yo te quiero pedir, Juanma, que tú le des las gracias al Señor por el significado de ese pan. Muchísimas gracias, Padre, por ese sacrificio tremendo que tú hiciste en la cruz, Padre Santo, con lo que ello representa, Señor, y las garantías que nos da, Señor. Y te doy muchas gracias, Señor, por tu cuerpo molido, por el sufrimiento, por todo lo que tuviste que pasar por mí, no solo por mí, sino por toda la humanidad, Señor, y por la oportunidad que le das a cada persona para poder entrar en el reino, Señor. Y te doy muchísimas gracias, Señor. Estamos agradecidos, Padre Santo, en tu nombre. Amén. Timoteo, tú de las columnas hacia la calle, ¿vale? Y tú empiezas por aquí. No, Timoteo, de la columna para afuera. No, por aquí está tu esposa. ¿Tenéis todos ya? Muy bien, gracias. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Señor, muchísimas gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias que
a través de esta sangre, a través de tu Hijo, Señor, tenemos la posibilidad de pasar una eternidad contigo. Gracias no solo por el sacrificio, sino que tú eres un Dios vivo, un Dios que de esa tumba salió y lo vieron, y eso es increíble. Muchísimas gracias por todo lo que haces por nosotros, desde entonces hasta ahora y por los siglos. Amén. Asimismo, tomó también la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Muy bien, queridos, vamos a pasar al último paso de nuestro culto, que es recoger los diezmos y las ofrendas. Quisiera decirle a aquellos amigos que nos visitan por vez primera que nadie, por favor, se sienta obligado a ofrendar, porque esto es un privilegio de los que somos parte de la Iglesia. Yo quiero pedirle a Julián y también a José que ellos dos se encarguen de recoger las ofrendas, por favor. Allí están. Julián, ¿puedes tú dar las gracias, por favor? Amén. Por favor, tú haz la parte interna y tú, José, por fuera. Muy bien. Quería comunicaros algo que es de interés general. Sabéis que el domingo pasado hicimos una colecta para ayudar al pueblo en Venezuela. Y lo vamos a hacer de manera que
desde aquí se van a enviar los medicamentos que se han recogido físicamente y con el dinero recogido, ese dinero vamos a comprar desde España materiales y medicamentos en una farmacia en Venezuela. Y un pastor conocido recogerá todos esos productos y los repartirá tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Falta alguien? Por allí, José, por favor. A las personas necesitadas. Ahora, lo que vamos a enviar, uniendo las ofrendas de aquí, lo que está en camino y lo que ha puesto Benamargosa y también Trabuco, son 600 euros para la gloria de Dios. Yo creo que es una buena ayuda, que una iglesia así pequeñita pueda dar esta ayuda a aquellos hermanos y no hermanos que están más necesitados que nosotros. En cuanto a la semana que viene, todas las reuniones son, como siempre, las mismas. Es decir, tenemos el martes discipulado, el jueves a las 8 estamos aquí para estudio bíblico y oración. Los que no podéis venir, no sabéis lo que os estáis perdiendo. Hasta yo estoy encantado. Y luego a las 9:15 tenemos el curso de preparación para el bautismo. Es decir, a las 8, estudio y oración, 9:15, preparación al bautismo. El sábado a las 5 aquí los jóvenes, a las 6 hay un culto en Villanueva del Trabuco y el domingo de nuevo a las 11 de la mañana en Benamargosa y a las 6:30 de la tarde aquí. Es algo muy bonito el hecho de que hoy hayamos podido venir todos los que hemos querido y hemos podido venir, y habrá algunos que ni siquiera os habéis visto nunca, que no os conocéis. Aprovechad el día, que a lo mejor mañana Cristo nos lleva a su presencia y entonces andamos despistados por ahí, ¿vale? El día 9 de mayo, si el Señor lo permite, tendremos un culto de bautismo. Lo haremos o aquí detrás, si nos dan el permiso, o lo haremos en la playa. Si por lo que fuese tú te estás planteando tu bautismo, habla conmigo y ya veremos lo que hacemos, dado que el curso lo hacemos para ayudar a los que se van a bautizar. Y no es algo que el Señor muestre en su palabra, que si no haces un curso no te bautizas, ¿no? Pero lo hacemos como apoyo, como ayuda. Pero si hay alguien que se lo esté planteando en su corazón, que sencillamente me lo diga y hablamos sobre el particular. Muy buenas tardes a todos y que el Señor os bendiga ricamente.